El arte y el diván es un programa en el que exploramos la dimensión creadora del inconsciente, gracias al encuentro con escritores, músicos, pintores y otros artistas. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo programa del Arte y el Diván. Recuerden que nos pueden encontrar en www.elarteyeldivan.com y en las redes Facebook, Twitter. Estamos esta vez con el director de cine Joel Calero. Tiene él en estos momentos su última película, La Última Tarde, está todavía girando en los cines nacionales. Su anterior película se llamó Cielo Oscuro. Y bueno, tenemos ahora el gusto de poder tener esta conversación con él, además con él que se desplaza con una habilidad muy grande en ese espacio de encuentro, desencuentro, a través de conversaciones, paseos, en sus películas. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Gracias. A este encuentro. Espero que no el último, ¿no? No la última tarde. No. Ayer vi Cielo Oscuro, después de haber sido de las primeras que fue a ver La Última Tarde, película que la verdad me encantó, porque tiene esta... Por un lado, produces esta intimidad, pero lo que me llamó un montón la atención y me queda reverberando hasta hoy es cómo vas como pelando, poco a poco, vas sacando capa a capa de este encuentro hasta encontrarnos con el conflicto, ¿no? O sea, como el núcleo del conflicto. Lacan decía sobre la angustia que la angustia es el único afecto, es el afecto que no engaña. Y algo de eso me produce, porque vas llegando a la angustia, al punto, aparentemente un paseo donde las cosas están muy bien, entre comillas, controladas, ¿no? Y de pronto se va desilvanando y nos vamos encontrando con algo en el encuentro. No sé si esa, digamos, a mí eso es lo que me llama la atención, cómo plantear un cine que apunta a la crisis, ¿no? Política, amorosa, finalmente pensar la crisis desde ahí, ¿no? Y desde lo más íntimo, ¿no? O sea, no pensar la crisis política, pero también es político ese encuentro amoroso, ¿no? En el sentido amplio de la palabra. Bueno, en esta película en particular tiene que ver con, o sea, que se amalgamen ambos aspectos, tiene que ver con una cosa histórica. En los 80s, mis compañeros universitarios y algunas generaciones previas, para ellos, lo amoroso era indesligable de lo político, ¿no? Cosa que, ¿sí? Entonces, eso había que buscar en la película, ¿no? Sí. Había que, o sea, no es que se los separan razones políticas o no es que los separan razones efectivas, son ambas del mismo ámbito, están como imbricadas, están como confundidas, porque en esa época pues tus apuestas afectivas, emocionales pasaban por tus apuestas políticas y viceversa, ¿no? Entonces va por ahí un poco la película, o esta forma de plantear esas dos dramáticas, digamos, ¿no? Y en relación a eso que dices, pues a mí es una cuestión de gustos personales. A mí el único cine que me interesa es el cine de afectos. Es el único cine que yo miro de gusto y quiero hacer, ¿no? Pero no cualquier afecto. O sea, te estás dirigiendo a un afecto que apunta a la angustia, ¿no? O sea, algo, una tensión ahí. A la angustia, bueno, sí. A la intensidad, y las cosas que se viven con intensidad, la angustia es una de sus caras, ¿no? Sí. Y sí, digamos, por lo menos en esta película y en la otra también, en Cielo Oscuro, hay por supuesto unas cuotas de angustia fuertísimas. En la primera, porque es un celoso patológico, ¿no? Con estos celos retrospectivos que llamaba Berman en relación, ¿no? Y claro, este tipo que de pronto está con una joven actriz, pues eclosiona sus afectos, ¿no? Sus afectos y sus angustias en el espacio más íntimo, ¿no? De la cama. Claro. Y de alguna manera, acá, en este encuentro, en este reencuentro, por lo tanto, además un reencuentro de una pareja que no se ha visto 17 años, 19, y que tampoco va a tener otras posibilidades, ¿no? Porque se van a encontrar por un hecho puntual, que es firmar un divorcio, pues de alguna manera es como si él tuviera que ir acercándose a confrontar sus verdades internas con las de ella, ¿no?
Y esto que tú hablas de ir desgajando tiene que ver con una técnica concreta. Yo cuando me planteé la película, me acuerdo que en el pitching, que es este momento en el que uno presenta su proyecto para ver si le dan el premio o no, yo tenía muy claro que era una película que iba de lo exterior a lo interior, ¿verdad? Porque vamos, una pareja que no se ha visto tantos años, pues empezará con el reconocimiento de los tópicos habituales, ¿no? Oye, ¿cómo has cambiado? ¿Se te ve de esta manera? ¿En qué trabajas? Lo que fuera. Esos temas más sociales, más externos, más epidérmicos, para ir adentrándonos a las cosas más sustantivas, ¿no? En este caso particular, ¿en qué quedó? ¿En qué mutó? ¿Cómo siguen esas pulsiones tuyas de un cambio? En el fondo es eso, ¿no? Una revolución, no es más que un cambio radical, un cambio violento, ¿no? Pues eso, tu pulsión a ese nivel, ¿en qué quedó? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te conflictúas? ¿Cómo vives eso, no? Ahora, de alguna manera también cada uno de ellos se encuentra con su propio fantasma en el otro, ¿no? Puesto en el otro. Por ejemplo, en la primera película, El celoso, que se enamora de esta actriz y hay alusiones constantes a la escena teatral, ¿no? Como hay muestras cómo finalmente en el encuentro amoroso se pone en juego la escena de cada uno, que se repite y se repite, es decir, el fantasma actúa en esa escena y la recreamos estemos donde estemos. Parece que el tratamiento del encuentro, siempre mediado por un fantasma, está además en las dos películas son parejas, ¿no? Una pareja, la otra, y en esta vicisitud de cómo el encuentro con el otro pasa inevitablemente por el fantasma. La primera es clara, ¿no? Me parece que está la escena, él repite la escena de celos, y en la otra, claro, me encantó esto que has dicho sobre pensando en los 80, pero también yo diría que por qué no pensarlo como algo estructural entre amor y política, ¿no? No solo como algo que pasó, sino como algo que quizá hay que poder defender, esta relación tensa entre política y amor, ¿no? O introducir política en el amor y introducir algo de amor en lo político, porque creo que pensar lo político desde el amor es importantísimo y es algo que está totalmente caído en estos tiempos. Pues no lo sé. En relación a la película concreta, es lo que históricamente ocurría y tenía que trabajarse desde... Vamos, esto es técnica, ¿verdad? Y era trabajar diálogos de esa manera, donde ninguna línea podía alejarse de esa premisa, ¿no? De todo estuviera imbricado. Y pensándolo ahora en la película, sí, pues no lo sé. La verdad que no lo sé. No sé si... a mí me interesa muy poco, no sé, dices política y a mí en lo particular, no, ahora, en este tiempo... ¿Pero qué entiendes por política? No, por supuesto. Política como un actuar, no sé, en todo caso... A mí me parece que hacer una película, hablar en estos momentos en el programa, en tanto hacemos un discurso que circule, implica un acto político. Sí, pero mi primera postura no es política. Mi primera postura, en todo caso, mi fidelidad y mi militancia es por el cine. No va por lo político. Que en esta película haya tocado un tema político y en la siguiente que lo tocaré también, es un hecho accesorio para mí. No accesorio, circunstancial, ¿no? A mí lo que me define es el cine. Pensar, eso es una política, ¿no? Poner a pensar al otro y a cuestionar y a relativizar y a colocar esta mirada crítica, a develar algo que, como tú dices, ¿no? Que se halla en el núcleo cuando va sacando todos estos lugares comunes y encontrarnos con algo que implica un desencuentro estructural entre los sexos. No, sí. O sea, en esta película es absolutamente política. No. Es más, te digo, a ver, incluso el corazón de la película tiene que ver con una carta que le escribo a un amigo muy querido, en la que le critico esta especie de altisonancia que tiene con la palabra pueblo, ¿no? Ya lo he dicho varias veces, pero con esto de... Además, digo, tiene que ver una persona que quiero mucho
que ha tenido una militancia política en los 80 y que ahora en su presente cotidiano siente que está lejos de esa especie de idealización que tenía. Entonces cada vez que habla de la palabra pueblo, yo lo veo en sus ojos, lo veo en sus maneras, en sus formas, en sus acentos. Hay una especie de grandilocuencia, ¿no? Como si fuera ese pueblo casi de los poemas benedictianos, ¿no? Donde los ricos tienen camareros y no amigos, y nosotros tenemos amigos y no camareros porque somos del pueblo. La dignidad. Sí, claro. Y entonces, y yo me acuerdo de que le escribí una carta, un largo mail, criticándole esa sensación, porque para mí ese pueblo del que estaba hablando él había devenido de pronto en ese sector social que sostiene un proyecto tan nefasto, tan corrupto como el fujimorismo, ¿no? Uh-huh. Alguien hablaría de, no, eso no es pueblo, es el lumpen proletario, en fin. Y pues ese es el corazón de la película, ciertamente, ¿no? Uh-huh. Y de eso surge. Mis temas son siempre pareja en estas dos películas y en otras que tengo escritas que tal vez nunca filmé, pero sí, a mí me interesa, me apasiona el tema del vínculo de pareja. Uh-huh. Los vínculos en general, en particular el de pareja, y bueno, en este caso se intersecta con esta cosa, esta carta personal que yo le escribo, y claro, me plantea troncalmente, por supuesto, luego llevar a que ¿quiénes podrían decirse eso? Dos militantes de izquierda, ¿no? Uh-huh. Los militantes de izquierda en los que, pasaremos a nominalizarlos o subversivos, o guerrilleros, o terroristas, y ya esa nominalización plantea posturas, ideologías, uh-huh, formas, ¿no es verdad? Y entonces, sí, claro, esta es una película absolutamente política, por supuesto, ¿no? Pero el pulso primero es el cine. O sea, siendo una película, me interesa el cine. En esta película, si vamos a tocar este tema de lo político, pues seamos coherentes, vayamos hasta el fondo, ¿no? Con algo que, por ejemplo, que la película creo que ha logrado, en cierto sentido, que es aterrizar, poner en carne, en cuerpo, en imagen, uh-huh, 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 el fantasma y el cuco del terrorista o el subversivo, ¿no? A mí me pareció una cosa fascinante con esta película recibir algunos correos, por ejemplo, de un amigo que me decía, te escribe una víctima del terrorismo, alguien cuyos padres tal vez, alguien que temía cuyos padres no llegaran, alguien cuyo compañero murió por una bala perdida y que siempre había visto pues a los terroristas y tal como esos seres demonizados, y de pronto viendo la película pues no sé, siento afecto por ellos, ¿no? Uh-huh. Y en fin, creo que eso ya es, por supuesto, en un país como este, en un país signado por el cuco del terrorismo, agitado por el fujimorismo, cada vez que estamos a puertas de elecciones, agitado por digamos que sea una comunidad ahora como Magali Medina, en la que a alguien que es capaz de protestar con el volumen suficiente, llamarlos aprendices de terroristas, ¿no? Una película como esta, por supuesto que tiene una posición política, ¿no? Claro que sí, que tiene que ver con el reconocimiento. Tiene una posición. Sí, como el reconocimiento del otro, que a mí me parece. Hay una frase buenísima de Alberto Gálvez Olechea que dice: cuando nosotros nominalizamos terroristas nos olvidamos que tal vez las causas, o sea, utilizar un término como ese nos pone el terreno en el campo de la psicopatología, ¿no? Como si fueran todos estos unos Aníbal Lecter, ¿no? Que sientan una fiesta de Goya en niños, seguro, y no en el campo de la sociología o de la historia, y que nos olvidamos tal vez de esas pulsiones primeras de deseo de justicia social, ¿no? Uh-huh. Que están ahí, por supuesto, en la base, pero que, claro, por la escalada de lo que hubo nos lo olvidamos, ¿no? Claro que tiene en ese sentido una posición política. Sí, claro, hacer del terrorista ese otro con el que nunca jamás podría cuestionar o hacer reverberar algo de lo íntimo en mí, ¿no? De pronto este paseo, este tránsito que haces de la afuera hacia lo íntimo también nos cuestiona, y eso es lo potente de la película, ¿no? Porque te cuestiona en tanto que ese conflicto, ese terror te concierne, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver contigo, pasa a tu intimidad y lo llevas paseando, ¿no? O sea, eliges esta narrativa paseante, uh-huh, que también me parece que es parte del movimiento de
por un lado, hacer uso de la temporalidad, de la distancia en el tiempo, de los cortes en el tiempo, de la resignificación a partir del uso del tiempo, ¿no? Porque estás constantemente resignificando el pasado a partir de lo que va pasando, del cine como tránsito a través del tiempo también. ¿Por qué elegiste ese paseo? Otra vez, desde mi militancia en el cine, vamos, Sí. si tú conoces una película como la saga Antes del Amanecer, Atardecer y Anochecer, Sí. bueno, Son ahí paseos, sí. son paseos, ¿no? Son paseos, lo mismo pasa en una película como Anónimo Veneciano, lo mismo pasa de alguna manera en una película como no me acuerdo, Copia Certificada. Pues de alguna manera pasear en el espacio pareciera que es como una manera de pasear en el tiempo y regresar en el tiempo, ¿no? Pero no es, Eso tiene que ver con tu militancia en el cine. ¿Qué es el cine? para mí el cine es un sentido de vida completo, absoluto, ¿no? Es lo que me da sentido, es lo que me estructura, es lo que me da pleno sentido, ¿no? Pero sin embargo pasaste de la literatura, o pasaste por la... Parte de tu paseo fue el camino por la... Después de Un leer paseo la que empezó vida, por la sí. ingeniería, que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Yo soy hijo de dos padres profesores de Huancayo, que trabajaban en Huancayo, y me acuerdo que una vez cuando a mi madre le decía, mamá, qué curioso, bueno, después que pasé de ingeniería a literatura, ¿no? Qué curioso, mamá, le decía, en ingeniería había un montón de chicos que eran de provincia, en literatura creo que un par, me decía, pero claro que madre va a ser tonta de traer de provincia a su hijo a estudiar literatura, ¿no? Porque claro, existe todo este concepto de, no sé, la movilidad social, qué sé yo, ¿no? En fin, estudié literatura, pero estudiando literatura descubrí el cine, ¿no? Descubrí el cine con un autor, con Saura, con Carlos Saura, ¿no? Y me fascinó, me encantó. Yo no era el cinéfilo habitual, estos que han visto películas de chiquititos, no, yo había visto seguramente las tonteras gringas hollywoodenses al uso. Y de Te pronto, encontraste, de fue un pronto, encuentro. Absoluto, sí. O sea, vi una película que se llama Los Zancos de Saura, al día siguiente vi a Criacuervos, y ya te puedo decir que al subsiguiente día ya era un cinéfilo, porque ya estaba viendo Claro, dos películas por día. porque te enamoraste. Sí, Punto, claro. ¿no? Sí, comprendí que... O sea, el acento está en lo que toca tu deseo, no en tu currículum, y eso es fundamental, ¿no? Sí. O sea, no cuántas películas viste, sino cuántas de ellas te interrogaron, ¿no? Sí. Sin embargo, igual, en La Última Tarde, el texto es fundamental. Es toda la película es una conversación larga paseando, lo cual requiere un guión, hay un tejido muy fino en el texto, y eso a mí me llamó mucho la atención. Una película nacional, me parece fabuloso. Sí, y que tiene que ver... Es una apuesta, ¿no? Sí, Bien arriesgada. Sí, por supuesto, sí, claro, desde un inicio lo fue. Y que tenga esa cierta solvencia que tiene es producto de trabajo, y trabajo en el que impliqué a los actores, porque la película, por ejemplo, el crédito es versión final de los diálogos, Lucho Cáceres, Caterina Onofro, Daniela Maru Silva, el asistente de dirección, y yo, ¿no? Porque claro, una película como esta, yo sentía el terror en mi grupo, en mi equipo de trabajo, oye, vamos a hacer una película de dos personajes, sí. Solamente están en escena los dos, sí, y hablando todo el rato, sí, por supuesto, esto va a ser más aburrido que chupar un clavo, decía todo el mundo, o sea, y entonces saber que ese era un riesgo latente y posible, pues nos llevaba a ver cómo lo solucionamos, cómo lo contrarrestamos. Pues en una película como esta caben dos posibilidades: o sale muy bien, o sale muy mal, o muy mal. No caben los términos medios. Sí. Y la única posibilidad era que saliera muy bien, y para lograr eso, que los actores tuvieran que ser fluidos y espontáneos. Pero no podían ser fluidos y espontáneos si no fueran sus propias palabras, sus acentos, su prosodia, sus dicciones, su construcción sintáctica. Y entonces reescribimos el guión durante 1 mes y medio, 5 horas diarias con ellos. En el que, por ejemplo, ella decía, esto dice, bueno, pero yo no lo diría así, ¿cómo lo dirías? A ver, pero, ¿no? Literalmente esculpiendo frase por frase por frase, de manera tal que cuando terminamos este proceso de reescritura ya estaba en ellos, ¿no? Pero además no solamente a un nivel lingüístico, muchas veces nos llevaba a una discusión del orden política o ideológica en relación a cierto tema, a su construcción de personaje, ¿no? Y pues sí, o sea, es una cosa discursiva, está puesta en la palabra. Con un trabajo muy fino en la temporalidad también, ¿no? Con la temporalidad y con el uso de la resignificación a posteriori, como los finales en tus películas, ¿no? Sobre todo el último.
O sea, no va a ser pero hay un juego, hay un corte, hay movimiento y corte. Me parece el uso fino del corte sobresale, ¿no? ¿A qué te refieres cuando dices corte? Al final, por ejemplo, al corte final, ¿no? La manera de terminar, una especie de... Ambas tienen finales desconcertantes, pero... Sí, tan desconcertantes que yo mismo sigo desconcertado porque después de que termina la película me quedan dudas a mí en los finales. En la primera, por ejemplo, si en lo oscuro de la cual podríamos hablar, es una cosa muy concreta. A mí, digo, el discurso cinematográfico, el lenguaje, la tradición te dicen en una película conclusiva, de alguna manera te vas alejando de, ¿no? Y sí, yo tengo un personaje que está llorando y tal, y me alejo de él. Pero, por ejemplo, siempre me quedó la duda, ¿y por qué no hice el movimiento de cámara inverso? Es decir, de empezar en un plano más abierto, acercarme a un plano mucho más cerrado de él y quedarme con su rostro y tal, ¿no? En fin, qué sé yo. Y con esta película, con La Última Tarde, pasa un poco así. Es un final del que no hablaremos ahora, porque todavía la película está en cartelera una semana más. Pero, por ejemplo, yo legítimamente me pregunto, porque sé que hay un 50% al que el final no le gusta y otro 50% al que el final sí le gusta. Yo me quedo, por ejemplo, que de alguna manera, en la escena última y en la escena penúltima, hay una cosa en común, que son sujetos desmenuzados abrazándose. Y me pregunto si tal vez podría haber terminado en la penúltima. Ayer fui a volver a ver la película porque acompañaba a un amigo y pensé, días antes estaba pensando que sí, podría legítimamente terminar en la penúltima escena, pero ayer sentía que no, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, hay algo en estos finales, en esta manera de... que también es herencia fílmica, ¿eh? Por ejemplo, no sé si tú has visto las películas de los hermanos Dardenne. Sí. El Niño, por ejemplo, es una película cuyo final a mí me dejó clavado en una butaca de cine sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Pero por eso hay algo con ese encuentro, y te lo marcaba porque yo también he escuchado opiniones diversas sobre ese final, o gusta o no gusta. O sea, produce algo, tiene un efecto. Ese encuentro con el corte se acentúa, ¿no? O sea, llega el corte final y llega, y es notorio en la última película, y con un efecto de sorpresa. Además, estéticamente es precioso. A mí me encanta la última escena de tu última película, pero creo que hay un encuentro con lo imprevisto de la vida. Cuando tú cuentas tu comienzo en el cine, también tiene un poco ese encuentro con lo inesperado, ¿no? Yo no pensaba, yo estaba paseando por literatura y me encontré con esto, ¿no? O sea, acentuar el acontecimiento, la irrupción, lo que viene y fractura, ¿no? La línea, lo esperable, lo que viene y te da el encuentro. Entonces, el último encuentro es una película de encuentros con, ¿no? El encuentro con un fantasma, el encuentro con el pasado, el encuentro con lo inesperado, y yo diría que además me parece muy bien el tratamiento del encuentro con un ideal que cae, ¿no? O sea, el acento en cómo vas deconstruyendo los ideales, los lugares comunes. Hay un trabajo de deconstrucción de zonas comunes y de ideales. Yo creo que es absolutamente necesario plantearnos un amor o un encuentro desde la caída de ese ideal, además. Quizá ahí en la última escena, con todo lo dura que puede ser, algo del amor se pone en juego, porque ya cayó el ideal, ¿no? Sí. Y pues una cosa que está flotando en la película, siempre me pregunté era, ¿qué pasa con esa gente que deposita su fe? Creo que es Onetti el que habla de algo así como esta creencia tuya depositada en un ideal, una pasión, una mujer, ¿no? Y que de pronto se desvanece en el tiempo y tú lo contrastas, ¿no? Mijalkov, que es un cineasta que adoro, tiene esta especie de dramática, ¿no? Del personaje, digamos, en sus mejores películas ocurre que hacia el final tenemos un personaje que en el tiempo previo es un tipo potente, capaz, solvente, y que por ABC razones ha declinado en esa cierta mediocridad. Y ese personaje que está emporcado en esa cierta mediocridad, de pronto, por algo que ocurre en ese día, esa irrupción de la que hablas, una presencia, un recuerdo, una mujer, de pronto siente reverdecer en sí todas esas intensidades de aquello que se desvaneció y siente esa fuerza súbita para luego caer como un fuego fatuo, patético, ¿no? Algo de esa estructura
hay en la última tarde. Y de descompletar ese lugar de poder, ¿no? Yo quiero insistir en este punto, el amor y la política, porque me parece que nos ayuda a pensar lo político de otra manera, otra política, ¿no? Pensar cómo incide el amor en la política lo político atravesado por el amor, quizá es justamente lo que tiene que ver con la última escena. O sea, ya no esa política desde los grandes ideales, desde las posiciones sólidas, hiperfálicas, ¿no? Donde un poder se atrinchera desde el tener y el poder, sino una posición política desde la fragilidad, desde el sabernos atravesados por una pérdida, desde un no tener. Eso está sintetizado ejemplarmente en una frase de Pepe Mujica, cuando dice: hace unas décadas nosotros queríamos transformar la realidad, la sociedad, ¿no? Ahora nos conformamos con transformar la acera de enfrente, ¿no? Que en el fondo es aterrizar y ecualizar esa desmesura de voy a cambiar la sociedad, para entender que solamente lo puedes hacer en tu pequeño ámbito doméstico, ¿no? Es eso, exactamente. Pero desde una posición de asumir una vulnerabilidad, ¿no? Y la primera vulnerabilidad es que tus ideales desmesurados no existen. O sea, es reconocerlos, reconocer tu fragilidad, tu poquedad, cosa que sí hace el personaje femenino de alguna manera, cosa que no hace el personaje masculino. Porque es curioso, ¿no? El personaje masculino es un personaje que en el presente tiene un trabajo con una incidencia social, pero pese a que tiene un trabajo con una incidencia social, siente frustración porque cree que lo que hace es poco. Claro, poco para su megalomanía, ¿no es verdad? Mientras que en cambio ella no tiene ningún trabajo en incidencia social, pero tiene una fantasía de poner un restaurancito de comida orgánica en la que le pagaría al proveedor el precio justo. Y ese precio justo es la escala de la revolución posible, es decir, la ecualizada, la aterrizada, el reconocimiento de mi fragilidad y de mi pequeña área de acción, ¿no es verdad? Eso, por supuesto, esa frase nos ayudó mucho a construir justamente esa dualidad de los personajes, ¿no? Y que los dos estuvieran estructurados en eso. O sea, en el fondo, un personaje que todavía sigue atado a una serie de conceptos que ya no se corresponden con la realidad, y alguien que ha podido atravesar, ¿no? Interesantísimo lo que dices, porque además son dos posiciones muy claras en ellos, ¿no? La posición femenina y masculina en relación al amor y en relación al poder y en relación a la política. Y yo tomaría de toda tu obra y tu trabajo y lo que dices hoy algo que me hace pensar como psicoanalista, una política desde una posición femenina. O sea, esta política que no implica una totalidad y un poder férreo, sino una política desde el no todo es poder, desde en el centro está el cuidado, por ejemplo. Pero bueno, eso es lo que yo recojo como... Me parece que el planteamiento de lo femenino y lo masculino atraviesa la película muy bien, ¿no? Bien, o sea, de verdad yo creo que esa última escena es una escena en donde se pone en juego el amor, pensado así, ¿no? Desde la caída y bueno. Y el compañerismo. Ahí no sé si están tanto dos amantes, están dos sujetos. Sí. Hermanados, ¿no? Dos sujetos que creyeron. Y dos cuerpos, ¿no? Y dos cuerpos. Sí. Está el cuerpo ahí, ¿no? Bueno, Joel, haremos el final aquí. El corte, te agradezco un montón y nada, sigue el paseo. Nos vemos. El arte y el diván es un programa en el que exploramos la dimensión creadora del inconsciente, gracias al encuentro con escritores, músicos, pintores y otros artistas.